Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pevaterra. Estamos en Tremp, vamos a hacer una ruta alrededor de la Serra de Boumort. Os vamos a dejar por aquí un mapa. Es una ruta que sale desde Tremp, da la vuelta a la Serra de Boumort, pasa por Orgaña y acaba en el embalse de Rialp. Os invito a que nos sigáis en esta ruta y disfrutéis con nosotros. Dentro intro. Bueno, pues estamos buscando campamento, como ya sabéis, cuesta un poquito, queremos un sitio para pasar un poquito desapercibidos, estar tranquilos y respetando sobre todo el entorno, ¿no? Hemos visto un sitio cerca del embalse, pero hay muchos mosquitos, no parece un lugar demasiado legal, así que vamos a ir donde hay una especie de ruina, que tenemos vistas de todo el embalse y la verdad que allí estaremos súper bien. Perfecto, nivelados. ¡Hombre, familia! Ya hemos llegado, ¿eh? Ya estamos todos. Ya estamos todos. Ya estamos. Ha sido una ruta muy sencilla. Ya estamos todos colocándonos. ¡Ya estamos todos! ¿Qué, Fran, cómo lo llevas? A ver si le pillamos el rollito a esto. El tranquito a la Wayland, ¿eh? Está bonita esta, ¿eh? Vamos a Andreu. Buenas, ¿qué tal? Preparando su tienda, que ya está, ya ha caído el sol y nada, ya estamos montando las tiendas para dejarlas preparaditas para cenar tranquilamente. Take care, cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. Ya está casi anocheciendo y fijaros qué buen rollito aquí. Hemos montado lo que llamamos nosotros nuestra verbena. ¿Y qué vamos a cenar hoy? Pues hoy hay tortilla, empanada, ensaladita. I avui m'he també al del 061 que... Buenas noches. Buenas noches. Buenos días por la mañana. Aquí tenemos el campamento tal y como lo dejamos anoche. Y nada, vamos a desayunar. Buen día. Buen día. Ya era hora, ¿eh? Pues mirad dónde estamos. Ya los enseñamos ayer. Pero es espectacular. El sitio este, el rinconcito. Aquí tenemos el Jeep de Fran con su Wayland. Andreu y Esther con su Land Cruiser. Y la Camperthon. Y nosotros aquí que se nos han pegado a las sábanas. Aquí tenemos al nuevo integrante de Pevaterra que es el despertador del grupo. Hombre, Fran, ¿qué tal ahí? Oye, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy cómoda. Sí, Para sí, ser sí. dos hemos dormido los tres. Sí. Muy bien, ¿no? Está bien, muy bien. Y el peque también, ¿no? Sí, del tirón. Yo del tirón, vamos. Súper bien. Nunca he visto. ¿Qué haces? Vamos a probar el café Drascari. Qué rico, ¿no? Hombre, tiene una pinta. Huele, de momento huele impresionante, es súper bueno. Bueno, es café con guaraná, a ver qué nos A pasa, ver, ¿no? ¿qué Igual tal? nos encendemos en llamas, ¿no? Tope. ¿Qué, nos despertamos o no? No. ¿No? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal habéis dormido? Muy bien. ¿Sí? ¿Y ahora queréis desayunar? Pues venga, vamos para abajo. Pues vamos a probar el café Drascari, a ver qué tal. ¡A chicoria! ¿A chicoria? A mí me sabe un poquito de chocolate, ¿sabes? ¿A chocolatito? A chocolatito. ¿Y tú qué dices? No lo he probado aún, ahora voy. ¿Qué, cómo está? Está bueno, ¿eh?
Mira que la foto, mira qué foto. Al secado. Proceso de secado. Bueno, pues mira, aquí es donde hemos dormido esta noche, súper bien, súper tranquilos y difícil encontrar un sitio mejor, ¿eh? Y nos vamos a seguir ruta, vamos en busca del track y a disfrutar del día. Estamos cruzando Aramunt, solo salir de las pistas que van por el lateral del embalse, cruzamos Aramunt y aquí tenemos su iglesia. Es un pueblecito súper pequeñito. Una paradita para disfrutar de los paisajes. Buah, esta no tiene precio, ¿eh? Vea que está bien fresca, ¿eh? ¡Ay, qué guay! ¿La del pezón? Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Oh, there must be... Solamente unos 10 kilómetros, la verdad que nos estamos entreteniendo un montón porque los 10 primeros kilómetros desde Tremp van al lado del embalse de la Noguera Pallaresa. Bueno, el embalse de San Antonio. Al embalse de San Antonio, que es un embalse que se nutre del agua de la Noguera Pallaresa. Y la verdad que es como para echar el día entero, ¿eh? La carretera que sube en paralelo a la Noguera Pallaresa es espectacular. Fijaros en el cañón por donde va la carretera, es muy bonito. Un pequeño desvío del track para ir a visitar Presca, un pueblecito medieval del año 900 que aún conserva la muralla de su antiguo castillo. Vamos a visitar la iglesia, a ver. ¿Dónde estamos? ¡Qué bonita! ¿Y la Laia? Saliendo de Bresca hemos cogido el track de nuevo y hemos entrado en zona de pasto. Vale, ya hemos salido del asfalto después de Baena, un desvío, y estamos haciendo una pista bien bonita. Estamos a unos 1200 metros más o menos y seguimos subiendo. Parece que no vamos a parar de subir en bastantes kilómetros de pista. Os vamos contando, a ver qué nos encontramos. Hemos parado aquí un segundito en una casa aquí que parece abandonada, porque a Raquel le encanta esto. Le encanta ver las casas abandonadas y mirotear por las ventanas y todo eso. ¿Qué hay por aquí? Uy, si se ve todo lo de dentro. Sí. Buah. Es un pedazo de casoplón, pero bestia, ¿eh? Fijaros el calibre del casoplón. Aquí perdido en medio de la nada, ¿eh? Que es antigua, pero que tiene bajantes y todo, o sea, que tiene... Tiene bajantes de los lavabos, supongo. Aquí estuvo Jesús. Aquí tenemos la cocina. Y tú tienes que ver con el detector de metales. Ya, tío. Detección metálica. Pues aquí hemos hecho hoy nuestro vermutito. Unas patatitas, unas olivitas, hemos descansado del coche y seguimos track. Fijaros, esto es lo que queda de Sant Sebastià de Buseu. Esto y dos casitas más. Estamos en todo lo alto. Es un valle precioso. Se respira una calma. All
everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Oh, A ver, hacemos un poquito de recuento. Os explicamos, nos hemos perdido. Nada, no pasa nada. Mayday, Mayday. Bueno, a ver, no nos hemos perdido. Digamos que nos hemos encontrado una verja y no hemos podido seguir el camino. Entonces nos hemos ido, estamos improvisando ahora mismo. Improvisando de tal manera que hemos llegado a un sitio que no se puede seguir. Así que tenemos que volver para atrás. Hemos visto unas pistas que nos pueden llevar hasta Junyent y ahí enganchamos el track de nuevo. No hay mal que por bien no venga. Y el sitio es espectacular. ¡Ea! Fijaros, estamos aquí encima de una meseta. Aquí el camino se ha acabado y el track lo tenemos. El track lo tenemos por ahí detrás. Pero es inaccesible desde aquí porque el camino se acaba. Así que vamos a tener que volver sobre nuestros pasos para poder enganchar el track muchísimo más lejos de ahí detrás, dando un rodeo hasta encontrar el track por ahí. Ya que nos hemos perdido, hemos encontrado una tanca y tenemos a Raquel haciendo La típica carbonara que va muy bien a mediodía para coger energía. ¿Tenéis hambre como para comer unos carbonara que os encantan? Sí. Pues venga. Es que somos un montón. Aquí se van a pensar que estamos todo el día comiendo carbonara, lo sabes, ¿no? Es la segunda vez que la hago. Ya, pero es que como el último vídeo fue el de Portugal, pues entonces dicen, estos están comiendo carbonara todos los días. Ya, pero es que es muy fácil y está muy buena. Se acabó el momento comida. Nos vamos a ver si encontramos de nuevo el track, que nos hemos desviado un poquito. Mira, como podéis ver, estamos aquí en medio de la nada y queremos recuperar estas pistas para hacer toda esta pista y llegar al track por aquí. A ver si se nos da bien. A ver qué hacemos, porque hemos llegado aquí intentando hacer eso, o sea que imagínate. Parece que ya hemos encontrado el rumbo hacia el track y vamos directos. A ver que no nos encontremos nada por el camino, ninguna sorpresita nueva. Hombre, parece que hemos dado en el clavo, ¿eh? Porque nos hemos perdido antes por el valle, por abajo del valle. Esto nos está retrasando un montón, así que habrá que ahora intentar deshacer más kilómetros porque nos hemos retrasado bastante. I was just a little girl when my mama used to say, ooh, happiness requires work every day. Tiene toda la pinta de engancharse. Vale, ahí las tienes. Estamos cruzando por Freixá, un pueblo súper recóndito que nos hemos encontrado después de hacer muchos kilómetros. Muchos kilómetros de una pista hiper cerrada de... Bueno, a ver, no sé si hemos grabado algo. Hemos grabado algo de la pista, no mucho, ¿no? Se nos enganchaban todo el rato las ramas, sí, en el baúl arriba. Bueno, ha sido... Hemos tardado mucho en salir de la pista esta, pero bueno, ya estamos aquí. Estamos saliendo de Freixá y buscamos campamento. Vamos a buscar una cosita que esté guay para pasar la última noche
que tenemos que hacer una recetita bien buena, que veáis una receta de esas de Raquel. Ya estamos cruzando Junyent. Parece que aquí ya hay más civilización. Bueno, 4 casitas, ¿eh? Hola. Hola. Buah, qué aire se respira aquí, qué calma. Hay un rillito por aquí. Ojalá encontráramos un claro por aquí donde no se nos vea demasiado y podamos acampar, pero bueno, va a ser difícil. Ahora salimos por una pista diferente, ¿no? Ya salimos de la carretera. Sí. Estamos pasando ahora por Viscarbó. Esta es su ermita. Fíjate chiquitita. el arco, mira el arco este. Tiene un arco por aquí, vamos a pasar por dentro. ¡Uy, qué estrechito! Uf. Lo pasa justito, ¿eh? There must be more. There must be another way. There must be conscious. Different things in different ways. There must be love. There must be a reason. And a little bit of faith has got to come my way. Venga, Andreu nos va a enseñar un gadget que se ha comprado, que es súper curioso. Bueno, mira, esto es un gadget que lo he adquirido en Amazon hace muy poco y me resultó muy útil y muy práctico, sobre todo para esas personas que tienen la tienda encima del techo y la altura es un problema. Entonces, es una herramienta muy sencilla, os explico cómo va directamente, se adapta a cualquier tipo de coche. Entonces, sacamos y tiene diferentes niveles. El mío, por ejemplo, es el de arriba. Entonces, tan sencillo como en el cierre de la puerta, se ajusta y ya lo tenemos hecho. Y directamente nos ayuda a subir a la tienda para la parte de arriba. Como estáis viendo, yo peso unos 100 kilos y tengo los 2 pies apoyados. Hombre, está bastante molón, ¿eh? La verdad es que ha sido un éxito. Voy a por mi caja Nomad de utensilios. La tengo aquí. Bueno, pues aquí estamos. Última noche, ya sabéis que es típico en nosotros hacer una recetita. Hoy voy a improvisar un arroz 3 delicias al estilo chino, pero en la montaña, ¿eh? O sea, en casa lo haría muy distinto, ¿vale? Venga, os cuento. Ingredientes: huevos, arroz jazmín, taquitos de jamón, pueden ser serrano, pueden ser pavos si queréis, zanahoria, maíz y guisantes. Estamos, arroz. Ponemos la cantidad que queramos de arroz y lo primero de todo y lo más importante es lavarlo, ¿vale? El arroz es importante que esté hecho un tiempo antes porque para que quede bien y no se pegue ni quede pegajoso, se tiene que deshidratar. Lo primero que vamos a hacer es lavarlo para quitarle el almidón y que no quede así pastosito, ¿vale? Yo voy a echar el paquete entero porque somos un montón, pero cada uno la cantidad que vaya a necesitar. Sería bueno también traerlo hecho de casa, el arroz, porque así sí que está perfecto. De hecho, ellos aconsejan hacerlo la noche anterior, para que esté bien deshidratado. Y ahora vamos a lavarlo bien en el agua. La clave para lavarlo bien es irle pasando el agua e irlo moviendo. Lo vamos moviendo. Perfecto. Y lo dejamos escurrir bien. Ya lo tenemos bien escurrido y ahora lo que haremos es ponerlo a hervir. Ponemos agua en la olla. Yo me he puesto a hacerlo nada más que hemos empezado el campamento porque así lo dejaré un par de horitas deshidratándose y que se seque. Como más deshidratado esté, mejor. Pues vamos a la cocina. Veniros. Para acá. Y ponemos el agua a hervir. A la que esté hirviendo, echamos el arroz. Agua hirviendo, el arroz bien escurrido, bien lavadito y para adentro. En realidad se podría hacer con cualquier tipo de arroz, pero el jazmín es ideal, es aromático y queda súper bueno. Lo dejamos hervir unos 15 minutitos, lo iré mirando. Yo esto de los tiempos lo llevo así un poco a ojo siempre. Vale, el arroz está hecho, he intentado poner el agua justa para que... A ver, yo voy a intentar esperar un par de horas como os he dicho antes. Pero si lo podéis tener hecho incluso de casa del día de antes, mejor. Más bueno, se tiene que deshidratar y listo. Vale, pues tenemos ya el arroz casi deshidratado, el maíz
y los guisantes escurridos. Y ahora voy a cortar zanahorias cortaditas bien chiquititas. Cuando hablo de chiquititas, ahora os voy a enseñar. Me gusta cortarlas así, bien finitas. Les hago... Este es el tamaño ideal. Venga, pues ya tenemos el arroz listo, vamos a empezar. Cogemos un huevo por cabeza y lo batimos. Somos 6 adultos, que van 6 huevos. Y ahora los batimos bien batidos. Venga, pues ya está. Venga, ingredientes listos, nos vamos a la sartén. Ponemos un poquito de aceite. Podéis echar el aceite que queráis. Yo he hecho este porque ya me he cansado de que el otro se me derrame en la caja o en el cajón. Así que el de spray va de fábula para llevarlo aquí. Lo ideal para hacer esto es un wok, pero entiendo que nadie lleva un wok en la montaña, así que una buena sartén. Ponemos una base de aceite y a calentar. Tiene que estar a tope antes de echar ningún ingrediente. Sartén bien caliente, aceite bien caliente. Lo primero que vamos a hacer es echar el huevo que hemos batido antes. Y os venís para acá, lo echamos. Vale, entonces ahora la clave está en no parar de moverlo. Lo vamos moviendo todo el rato. A ver, ¿la cocinera necesita un vinito o algo? Sí, es que esta vez no ha venido la Eli y a mí nadie me pone vino, ¿sabes? Eli y Héctor no han podido venir. El Terracán sigue en el taller. Si nos seguís en los vídeos de Portugal, os pondremos aquí los enlaces si no los habéis visto. Veréis que el Terracán tuvo un calentamiento durante la ruta. Pudimos seguir, pero al llegar aquí lo llevamos al taller y estaba realmente averiado. Así que esta vez se han quedado en tierra los pobres y el Terracán se está poniendo a punto. No lo dejamos de mover, ¿eh? Todo el rato. Escucha, ¿quiere un poquito de vino? Hombre, por supuestísimo. Una embrujada, ¿eh? Es perfecto para hoy. Muchas gracias. ¿Habéis visto? ¡Qué lujo! ¡Qué bueno! ¡Sabe a cereza! Aquí hay nivel ya, ¿eh? Ahora voy a echar el arroz. No está todo lo deshidratado que me gustaría, pero es lo que hay. Poniéndolo. Si tenéis tiempo antes de salir de casa y os lo traéis hecho, quedará más bueno seguro. El fuego, recordad que el fuego a tope y no paramos de mover, ¿eh? Os voy a hacer brazo, ¿eh? Venga, ahora, una vez todo mezclado y movido, vamos a añadir la zanahoria, que recordad que está cruda, se tiene que hacer, ¿vale? Venga, ¿quién me la pasa? Toma, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, pues seguimos moviendo. Ahora el siguiente paso es echarle jamoncito. Podemos echarle jamón serrano, podemos echarle jamón dulce sin problema, el que os vaya bien. Seguimos con el fuego bien fuerte y seguimos moviéndolo bien, así. El jamoncito que le vaya dando sabor al arroz. Ponemos un poquito de sal, que le da un buen saborcito, y acto seguido le ponemos los guisantes, ¿vale? ¿Vale? Los guisantes frescos, de lata, congelados, los que queráis. Aquí en la montaña de lata es lo más práctico. Vale, ya le hemos puesto la sal y los guisantes y seguimos moviendo bien fuerte. Venga, y ahora nos queda el último ingrediente, que es el maíz. Bueno, esto ya está casi listo, como veis, y ahora vamos a servir los platos y a cenar viendo el anochecer. Venga, pues así ha quedado el arrocito Tres Delicias en la montaña. Vamos a probarlo. ¡Salud! 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 ¡Jabón! Muy rico. Buenísimo. Churri, esto lo quiero en casa, ¿eh? Pero quiero mañana por la tarde. Estamos todos cenados. Y agotados del día de hoy, que ha sido muy largo y muy intenso.
Como todos los viajes estos, ¿verdad? Sí. Venga. Emma, buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo habéis dormido? Súper bien. Súper. Y buenos días por la mañana. Buenos días. ¿Qué pasa? Estamos por aquí. Estamos aquí ventilando. ¿Qué? Buen día. ¿Habéis pasado frío? No. No. A ver, la noche ha sido fresquita, ¿eh? Más que ayer. Sí, más que ayer, sí, es verdad. Pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí, sí. La noche ha sido fresquita, ¿eh? Sí, ha sido más fresquita que ayer. Pero fresca, fresca tú. ¿Vosotros dormís en sacos? Sí. Pues en sacos no hay problema. Pues hoy hemos dormido aquí, a unos 1800 metros, cerca del refugio de Comas de Rubió. Y más que bien. Resbala por las arriba. pantalones. No es para tanto. Zapara el pantalón. Comas Vale, pavita. perfecto. Ya está. No es para tanto. Está muy bien. Bueno, ¿qué vamos a desayunar hoy? Pues soy el típico desayuno de los campeones de los domingos. Vamos a echarle huevos al bacon. Por aquí estamos con un baconazo. Y por aquí tenemos la segunda parte de la producción, Ahora sí. que tenemos a Raquel haciendo huevitos. Que, bueno, ya sé que es un clásico y que siempre hacemos lo mismo, pero vamos. Es como una especie de rito, una despedida. Se tiene que hacer sí o sí. Se tiene que hacer sí o sí. Para culminar el fin de semana. Perfecto, pues todo listo, todo recogido, suelo revisado y nos vamos. A ver si encontramos el track ahora, que ayer nos desviamos un poquito para encontrar campamento. Bueno, saliendo del campamento, hemos hecho un tramo de carretera y ya estamos aquí en Casobay. Vamos a rodearlo y seguimos track. Bueno, pues las pistas estas de bajada nos han llevado hasta el río Segre. Lo tenemos aquí al lado. Es un río bastante potente. Y nada, vamos a ir a una zona. Estamos repitiendo algunas pistas que hicimos ya en la ruta del Alto Pirineo. Os la dejaremos por aquí por si la queréis ver. Llegando a Orgañá. Y bueno, ahora cruzaremos un puente y os lo enseñamos. Pues aquí estamos intentando pescar. Has got to come my way. Has got to come my way. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Ha sido una ruta de fin de semana en la que hemos rodeado la Serra de Boumort y ha estado muy interesante. Esperamos que os haya gustado y nos vemos ¡En el próximo vídeo!